Hola, queridos amigos y hermanos, qué bueno que están con nosotros nuevamente en este devocional leído que estamos haciendo en el libro Solo en Cristo, una vida centrada en el Evangelio del doctor Sinclair Fergus. Recuerden que si estos devocionales son de bendición para ustedes, puede compartirlo con otras personas, amigos, familiares, iglesia. Asimismo, les invitamos que nos sigan y también se suscriban al canal de YouTube para cuando subamos un nuevo video pueda recibir la notificación. El día de hoy estaremos observando y leyendo y ustedes escuchando el capítulo 7 o el devocional 7 que tiene por nombre el intercambio de Román. Así que comencemos. Cuando la maravilla del Evangelio irrumpe en nuestra vida, uno se siente como si fuera la primera persona en descubrir su poder y su gloria. ¿Dónde se había escondido Cristo todos estos años? Él parece tan nuevo, tan actual, tan lleno de gracia. Luego viene un segundo descubrimiento. Era uno el que estaba ciego, pero ahora ha experimentado exactamente lo mismo que innumerables personas antes que uno. Uno compara las notas. Con toda seguridad, no ha sido el primero. Afortunadamente, no será el último. El descubrimiento de una llave. Si mi propia experiencia sirve como criterio, descubrir Romanos puede ser una experiencia similar. Aún recuerdo, cuando era un adolescente cristiano, el lento despertar de esta idea en mi mente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para mí, pero también pareciera que tiene una forma y una estructura, un centro y una circunferencia. De ser así, entonces puede que algunos libros de la Biblia sean fundacionales. Habría que dominar estos en primer lugar. Entonces llegué a entender que, junto con las teologías sistemáticas, los comentarios bíblicos deben ser el fundamento de mi colección de libros. Bendecido en la Escocia de aquel entonces, con educación gratuita y una asignación de estudiante, compré extraordinarios estudios de Romanos de Robert Eldin y John Murray. Solo después caí en la cuenta de que quizá yo tenía cierto prejuicio étnico, porque ambos eran escoceses. A medida que estudiaba Romanos, lidiando con sus grandes verdades, luchando con algunos de sus pasajes densos, seguramente es a ellos que se refiere 2 de Pedro 3, 14, 16. ¿Qué nos dice? Leámoslo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Quedó claro que innumerables pies habían recorrido este camino antes. Yo simplemente apenas comenzaba a unirme a ellos en el descubrimiento del poder que renueva la mente y cambia la vida de aquello que Pablo llama el Evangelio de Dios. Romanos 1:1 y también 15:16. El Evangelio de Cristo. Romanos 1:16 y capítulo 15:19. Y mi Evangelio. Romanos 2:16 y 16:25. Pronto se volvió claro por qué Martín Lutero llamó a Romanos el más claro evangelio de todos. El gran intercambio. El evangelio de Romanos puede condensarse en una palabra: intercambio. De hecho, cuando Pablo condensa la enseñanza de Romanos 1:18 al 5:11, concluye que los cristianos nos regocijamos en Dios nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Romanos 5:11. El significado de la raíz de la palabra griega katalage, traducida por reconciliación, es un cambio o intercambio que se lleva a cabo. El Evangelio de Pablo es la historia de una serie de intercambios. El intercambio número 1 se describe en el capítulo 1, 18 al 32. Conociendo al Dios creador, claramente revelado, que ha mostrado su gloria en el universo que ha creado, los seres humanos,
cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Capítulo 1, 23 al 26. Todos estos casos provienen de la misma raíz. El intercambio número 2 es consecuencia directa y divinamente ordenada de lo siguiente. Dios intercambió el privilegio de la comunión, conocimiento humano de Dios por su justa ira contra el hombre. Romanos 1:18. En lugar de conocer, confiar y glorificar amorosamente a Dios, la humanidad, por su impiedad e injusticia, dio lugar al juicio de Dios. De este modo, la comunión con Dios se intercambió por la condenación de Dios. Tampoco es algo meramente escatológico, distante en el futuro. Es algo invasivo de un modo contemporáneo. Hombres y mujeres abandonan a Dios y hacen alarde de su presunta autonomía en su cara. Ellos piensan, nosotros despreciamos sus leyes y las quebrantamos libremente, y sin embargo, ningún peligro de un rayo de juicio nos toca. Sin embargo, en realidad ellos están judicialmente cegados y endurecidos. Ellos no pueden ver que los efectos de su rebelión, que endurecen la conciencia y destruyen el cuerpo, son el juicio de Dios. Sus juicios son justos. Si vamos a ser impíos, entonces el castigo llegará por medio de los mismos instrumentos de nuestro crimen contra Él. Al final, hemos cambiado la luz de su presencia por una presente oscuridad interior y una futura oscuridad externa. El intercambio número 3 es el intercambio por gracia, inmerecido, de hecho, desmerecido, que Dios proveyó en Cristo. Sin comprometer su justicia revelada en su ira, Dios justifica a los pecadores rectamente mediante la redención que provee en la propiciación de la sangre de Cristo por nuestros pecados. Esto lo asevera Pablo en las significativas y agolpadas palabras de Romanos 3, 21 al 26. Es solo al avanzar en la carta que él nos da una manera distinta y en cierta forma más fundamental de mirar este hecho. El Hijo de Dios tomó nuestra naturaleza y vino en una condición semejante a la del hombre pecador, Romanos 8:3, a fin de intercambiar los papeles con Adán, de manera que su obediencia pudiera intercambiarse por la desobediencia y pecado de Adán y nuestros, para nuestro beneficio. Romanos 5:12 al 21. El intercambio 4 es el que se ofrece a los pecadores en el Evangelio. Justicia y justificación en lugar de injusticia y condenación. Además, esta justicia forjada por Cristo se constituyó gracias a toda su vida de obediencia y su sacrificio que abrazó la ira en la cruz, donde Él se volvió una ofrenda por el pecado. Él vino, dice Pablo en Romanos 8:3, por causa del pecado o en sacrificio por el pecado. Aparte de insistir en el hecho de que este intercambio divino es consecuente con la absoluta justicia de Dios, Pablo subraya que esta forma de salvación es consecuente con la enseñanza del Antiguo Testamento. De ello dan testimonio la ley y los profetas. Él también insiste en que nosotros nada contribuimos a nuestra salvación. Todo es por gracia. El magnífico genio de la estrategia divina es sencillamente impresionante. Aquí emerge el intercambio número 5. En el libro Institución de la Religión Cristiana, cuando Calvino pasa del libro 2 de la obra de Cristo al libro 3 de la aplicación de la redención, él escribe: hemos de considerar ahora de qué manera los bienes que el Padre ha puesto en manos de su unigénito Hijo llegan a nosotros, ya que Él no los ha recibido para su utilidad personal, sino para socorrer y enriquecer con ellos
a los pobres y necesitados. Ante todo, hay que notar que mientras Cristo está lejos de nosotros y nosotros permanecemos aparte de Él, todo cuanto padeció e hizo por la redención del humano linaje no nos sirve de nada, ni nos aprovecha en lo más mínimo. Esto lo conseguimos por la fe. En respuesta al gran intercambio que se ha llevado a cabo por nosotros en Cristo, hay un intercambio que se lleva a cabo en nosotros por el Espíritu. La incredulidad da paso a la fe. La rebelión es cambiada por la confianza. La justificación, el que seamos declarados justos y constituidos en una relación justa con Dios, no se vuelve nuestra por obras ceremoniales o de otro tipo, sino por el ejercicio de la fe en Cristo. Por fe. En este punto, Pablo se expresa con gran cuidado y plantea la relación entre la fe y la justificación con una meticulosa precisión. Siempre se dice que la justificación es por fe, jamás por causa de o sobre la base de la fe. La fe no es el fundamento o la base sobre la cual somos justificados, sino el medio, el instrumento por el cual somos unidos a Cristo, en quien se ha alcanzado nuestra justificación, el hecho de ponernos en buenos términos con Dios. En palabras del arzobispo William Temple, todo es de Dios. Lo único de mi autoría que contribuyó a mi redención es el pecado del que necesito ser redimido. Esto está bastante claro en lo que dice Pablo en su exposición básica. Se vuelve aún más claro en su aplicación de dicha exposición en Romanos 3, 27 al 30. Aquí aduce que toda jactancia en relación a la justificación queda excluida. Pero entonces él examina la pregunta, ¿por qué? Él pregunta, ¿por cuál ley? Es decir, ¿por cuál principio? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. En un sentido, desde luego, la jactancia queda excluida por la ley de las obras, pues no podemos realizarlas perfectamente. Y aun si pudiéramos, ya sea obras personales o ceremoniales, serían inadecuadas para tratar con nuestra culpa y pecado. Pero no parece que ese sea el punto que Pablo quiere demostrar. Más bien es que la fe como medio para recibir la justificación excluye la posibilidad de la jactancia. La fe, por definición, excluye toda contribución de parte nuestra. Pero ¿cómo puede ocurrir esto cuando la fe es una actividad en la que nos involucramos conscientemente? No es Dios el que cree por nosotros, somos nosotros los que creemos. La genialidad de la forma divina de salvación por fe radica en que en ella nosotros estamos personal y activamente unidos a Jesucristo, pero de una manera que nada contribuye a su obra. La fe es por definición no contribuyente. Es la recepción de Cristo, no una adición a su obra acabada. B.B. Warfield lo expresa magistralmente de este modo. No es la fe la que salva, sino la fe en Jesucristo. En estricto rigor, ni siquiera es la fe en Cristo lo que salva, sino que es Cristo quien salva mediante la fe. El poder salvador reside exclusivamente no en el acto de la fe, o en la actitud de la fe, o en la naturaleza de la fe, sino en el objeto de la fe. En ese sentido, aunque participamos activamente en la fe, somos pasivos respecto al logro de la justificación. En el sentido más profundo, entonces, es por gracia que somos salvos por medio de la fe, y eso, ya sea la gracia, la fe o la unión de ambas en la justificación, es el don de Dios. No es por obras para que nadie se jacte. Efesios 2, 8, 9. A la luz de esto, cuando Pablo dice más tarde que a Abraham la fe se le tomó en cuenta como justicia, Romanos 4, 9, obviamente no se está contradiciendo, sino simplemente citando Génesis 15, 6 y considerando esa declaración
como una breve síntesis de su propia enseñanza de que somos justificados porque creemos en la promesa de salvación de Dios efectuada en Cristo y recibida por fe. Este Evangelio de Dios, el Evangelio de Pablo, es enorme, y lo que lo hace tal es la gracia, la inmensa, pura e incontenible gracia. Enorme, en efecto. Es por eso que el mismo Lutero, que llamó a Romanos el más claro evangelio de todos, reconoció lo pertinente que era para Romanos no solo el pasaje de Jeremías 9:23 al 24, pero leemos para ustedes. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Sino que también las palabras previas de Jeremías nos dice: la suma y sustancia de esta carta es derribar, arrancar y destruir toda sabiduría y justicia de la carne, sin importar cuán seria y sincera puede ser su práctica. Como dice Cristo, por medio del profeta Jeremías, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, Jeremías 1:10. A saber, todo lo que haya en nosotros, es decir, todo lo que nos complace, porque proviene de nosotros mismos y no nos pertenece, y para construir y plantar, a saber, todo lo que está fuera de nosotros y en Cristo. Emprender la tarea de toda una vida de estudiar, ser dominado por ella y dominar a la carta de Romanos es descubrir la pertinencia de la alusión de Lutero, porque este evangelio de gracia nos involucra en el continuo descubrimiento de que aún queda mucho en nuestra vida que no ha sido entregado al demoledor poder de la gracia, y la gracia aún tiene mucho que construir. Es por eso que Romanos es el más claro evangelio de todos. Hasta ahí termina nuestra lectura del devocional. Hermanos, como nota final, cuando pensamos en esta palabra de intercambio y viendo en el aspecto de cómo el autor habla acerca de Pablo y de Romanos, no pude evitar, mientras leía, recordar ese momento ahí en ese monte cuando Abraham está con Isaac a punto de entregarlo en sacrificio porque Dios le había pedido eso. Y cuando Isaac le pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham, con tristeza en su corazón, estoy más que seguro, simplemente toma la decisión de decir la verdad. Dios proveerá un sacrificio. Y hermanos, cuando observamos que está a punto de acabar con la vida de su hijo en obediencia plena al Señor, hay un carnero que no estaba antes, que no lo trajo alguien más, sino que fue puesto por Dios, ofrecido, y usando la palabra, fue intercambiado para que Isaac no perdiera la vida, sino que alguien tomara su lugar. Hubo una propiciación, hubo un sustituto, y fue ese cordero. Ese cordero nos recuerda al cordero inmolado, del cual Juan el Bautista dice: no soy ni digno de quitar las sandalias de sus pies. Hermanos, en el sacrificio de Jesucristo, en la cruz del Calvario, hubo un intercambio glorioso en el cual nuestra vida, que debería ser expuesta ahí porque éramos culpables, pero aún si hubiésemos muerto ahí, no hubiéramos pagado ni un solo pecado de todos los que hemos cometido. Sin embargo, al hacer ese intercambio glorioso con Cristo, Él ofreció su vida, y su vida fue más que suficiente para pagar por nuestros pecados y para pagar por los pecados de a todos aquellos por los cuales murió. Todos aquellos que antes de la fundación del mundo había elegido, a los cuales Él quiso mostrar su amor. Hermanos, qué glorioso es poder observar esto. Y asimismo nos deja en el pensamiento
¿Qué fue lo que agregué a mi salvación? Por ahí había un comentario de alguien que decía, lo único que traje aquí es el pecado, pero eso no es una participación activa. Decíamos en nuestro devocional pasado cerca del monergismo, que es alguien el que participa, una sola persona, y es Dios. Toda la gloria sea Dios. El Señor es el que hizo la obra. Nosotros solamente fuimos receptores de su gracia inmensurable. Por lo cual, hermanos, tenemos que estar firmes, animados y agradecidos y viviendo para el Señor. No pensando en jactarnos, no pensando en decir, no, yo fui, yo decidí, yo vine, yo respondí. No, fue por el Señor. El Señor puso en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sí, respondimos, y gracias a Dios que respondimos, pero respondimos en base a la obra que Él ya había hecho a nosotros. Si el Señor nos hubiese dado la oportunidad de analizar y responder basado en nuestros deseos y en nuestra situación, estoy seguro que nadie, ni uno solo, hubiese optado o decidido por Cristo, porque hubiésemos estado todos muertos y solamente seguiríamos viviendo de esa manera. Pero gloria a Dios por ese intercambio glorioso. Hermanos, nos vemos en la próxima ocasión. El Señor le bendiga y no deje de escuchar estos devocionales. Adiós.